Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según usted está observando. Es una gran bendición, pero gran bendición el poder analizar la Escritura, la palabra, leerla, aprender algo. Es maravilloso. Creo que es lo más importante en la vida, el poder leer la palabra, escuchar la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos al tema de hoy y el tema de hoy es cosas pequeñas ante Dios. Como dije, perfecto, cosas pequeñas ante Dios. Moisés le dio a los indicaciones a 12 personas que envía como espía a la tierra de Canaán. Llevan una tarea específica. Deberían ir a Canaán para que ellos de alguna manera inteligente y sabia pudieran evaluar la fuerza de los militares, de la calidad de la agricultura, sus ciudades, sus fuertes, sus zonas estratégicas. Se trataba de hacer una exploración de 40 días. La respuesta inicial fue buena. Cuando regresan dicen, la tierra es próspera, como tú dijiste. Pero 10 de los espías, o sea, una gran parte, un 90%, vieron un enorme obstáculo para obtener la tierra. Los hombres, dijeron ellos en su comentario, eran demasiado fuertes, las ciudades eran demasiado grandes, eran demasiado fortificadas para conquistar. Vean estos comentarios de 10 personas en las cuales Moisés confió, porque Moisés está poniendo su confianza en ellos como estrategas para conquistar la tierra de Canaán. Así que los otros 2 espías, estamos hablando del 10%, trataron de persuadirlos de que Dios era más poderoso que sus enemigos. Pero los 10 espías, sin embargo, no estaban convencidos. Siempre vieron obstáculos muy grandes, cosas muy grandes, desafíos muy grandes. Es una historia sorprendente de la infidelidad de Israel. ¿Por qué podemos decir esto? ¿Por qué? Sí, porque vean esto, tenían la historia de las poderosas obras de Dios. Desde el libro del Éxodo, todo el libro del Éxodo, de la salida del Éxodo de Egipto, fueron impresionantes los hechos de Dios ante grandes desafíos. Segunda cosa, tuvieron el recordatorio de la clara promesa de Dios de que Él les iba a dar la tierra de Canaán. Dijo, se las voy a dar a los hijos de Israel. ¿Quién lo estaba diciendo? ¿Tú o yo? ¿O cualquier líder importante? No, lo estaba diciendo Dios. Tercer punto, tenían la claridad de la presencia permanente de Dios. Lo vieron en la nube, vieron su gloria en el día. Una nube densa, maravillosa, que provocaba un clima estupendo en una zona extremosa de calor. Ellos vivían en un frescor maravilloso. Y en la nube por la noche veían una hermosa llama que servía de calefacción a todo, casi 1 millón de gente en el desierto. Es una cosa impresionante. Cuarto punto, tenían la permanente provisión abundante de Dios. Podríamos decir, ¿quién de ellos se quedó sin comer el maná? Nadie. Todos comieron. Todos tuvieron la suficiencia para alimentarse a sí mismos y para alimentar a la familia. Todos los días, escuchen,
todos los días, los 365 días del año. ¿Cuánto pagaron? Ni un centavo. Ahora tenemos 3 preguntas al aire para ti y para mí. ¿Qué más necesitaba Israel de Dios para responder con fe y obediencia? Y no ver y magnificar cosas, personas, situaciones más grandes que la misma presencia de Dios. ¿Cómo podría Israel tener, otra pregunta, cómo podría tener Israel tanta revelación clara y todavía fallar tan miserablemente? Impresionante, ¿no? Una pregunta más. ¿Cómo podrían 2 grupos de personas ver exactamente los mismos obstáculos y salir con 2 perspectivas completamente diferentes? Oh. Podemos estar mirando la misma cosa, pero podemos tener perspectivas diferentes. Los 10 espías vieron el obstáculo militar y respondieron con incredulidad, mientras que los 2 espías vieron lo mismo y respondieron con fe. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Así que no mires el tamaño de tu problema. Tienes que ver la grandeza de Dios. Forzadamente tienes que ver la grandeza de Dios. La razón de las 2 perspectivas opuestas se debe a la relación inversa entre el tamaño de su Dios y el tamaño de su problema. Por relación inversa quiero decir, cuando uno sube, el otro se va. En Números capítulo 13 hay una relación inversa entre el tamaño de su Dios y el tamaño de su problema. Debido a que los 10 espías y más tarde la congregación misma de Israel oyeron el consejo, oyeron el comentario de los 10, ellos vieron de la misma manera a Dios como un pequeño, como algo minimizado, como algo sin poder y sin importancia. Su problema, un fuerte ejército, estaba del otro lado de la frontera, era demasiado grande para ellos. En contraste, los 2 espías vieron a Dios como grande, como algo imponente, como un gran guerrero. Sin embargo, vieron su obstáculo como pequeño. Así es, estaban invertidos. Los otros vieron su obstáculo grande, a Dios lo vieron como pequeño, pero ellos vieron a Dios como grande y por supuesto que el problema, los 2, el problema de ese ejército lo vieron como algo pequeño o algo sin importancia. Ellos creían que los ejércitos de Canaán podían ser conquistados por su gran Dios. El punto es que si vemos a Dios por lo que Él es, un Dios grande, que puede lograr cualquier cosa y que cumplirá todo lo que Él ha prometido, y si nuestros ojos están lejos de la incredulidad o del dominio de nuestro sentir humano, están llenos de fe, empoderados en Dios, entonces nuestros problemas serán pequeños. Escuche esto. No olvide que Dios es más grande que tu problema. Los israelitas no eran los únicos que veían a Dios como pequeño. Sara se rió cuando Dios prometió que iba a tener un hijo en su vejez. La respuesta de Dios es: hay algo demasiado difícil para el Señor. Génesis 18:14. Los discípulos vieron a Jesús como pequeño cuando entraron en el barco con Él y se olvidaron de traer suficiente pan para su grupo de 13 de ellos. La respuesta de Jesús fue: ¿no recuerdan ustedes las 12 y las 7 canastas que sobraron cuando alimenté a 5,000 y a 4,000? ¿Y aún no creen? ¡Wow! Léalo, Marcos 8, 14, 15, versículo 16, versículo 17. Así que la pregunta obligada para ti y para mí es: ¿de qué tamaño es tu Dios?
Si no podemos estar seguros del poder, la presencia, de las promesas y la provisión de Dios frente a un obstáculo abrumador, entonces el problema no es con Dios. El problema es nuestra visión de Dios, nuestra cosmovisión, que está distorsionada respecto al poder de Dios, respecto a la realidad de Dios. Vemos a Dios como pequeño e incapaz, pero si vemos a Dios con ojos llenos de fe, el tamaño del obstáculo no importa. Porque cuando nuestros problemas son grandes, nuestro Dios es más grande. Y el problema no es Dios, el problema es tu cosmovisión de Dios. Tu cosmovisión personal. ¿Cómo estás viendo a Dios? Por lo regular actuamos de esta manera negativa. Es más, hasta en nuestra cultura aplicamos la palabra Diosito. Es que Diosito, no hay Diosito. Nuestro Dios es Dios. Y si hay Diosito, pues estás en problemas, grandes problemas. El principio de la relación inversa entre el tamaño de nuestro Dios y el tamaño de nuestros problemas sigue siendo verdadero, e incluso si no se nos garantiza un resultado específico. Consideremos a Sadrach, a Mesach y a Abednego. No tenían ninguna promesa de que serían librados del horno ardiente. Antes de ser arrojados al horno de fuego, le dijeron al rey Nabucodonosor: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Escuche esto tan interesante. Puede librarnos del horno de fuego ardiente. Puede. Y puede librarnos de tu mano, rey. Nos librará. Puede. Es decir, si sucede o no sucede, no quiere decir que Dios no es grande. Es decir, no podemos intervenir en su propósito o en su plan perfecto. Y siguen diciendo: pero si lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Yo considero que estaban siendo pasados y procesados para manifestar su grado de lealtad y su convicción respecto a Dios. A veces nada más en esa parte de la prueba reprobamos el examen. Tenemos un horrendo oso, un horrendo cero, y hacemos un horrendo oso. Léalo. Está en Daniel capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Léalo. Daniel capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Escuche atentamente estas palabras en su declaración. Pero si no lo hace, ¿ven lo que está pasando aquí? Los tres jóvenes hebreos confiaban en el poder de Dios sin saber el resultado. Ellos veían a su Dios como grande. Por lo tanto, podían enfrentar el horno ardiente, aunque Dios no los librara. Esto es tremendo para tu vida, tremendo para mí, amado hermano o amigo que me estás escuchando. Esto se llama fe. Y es una fe conviccional. Vieron un grande delante de ellos. Vieron un Dios eterno, poderoso, incomparable, impresionantemente grande. Pero gran problema, también vieron a un Dios que podía tomar la decisión de ayudarlos o dejarlos como una gran lección de éxito para seguir las convicciones de fe. Y dijeron: no sabemos lo que Dios vaya a determinar. Hay un gran problema, tenemos un gran Dios, pero no sabemos cuál es su voluntad recta. Pero esto nos cambia nuestra convicción. Y es tremendo, ¿verdad? Es algo impresionante. Bueno, quiero enfocar el tema de hoy y digo, lo que pasa al ser humano es considerado como algo muy grande. Para el Dios Todopoderoso, esta misma situación, en realidad, viene a ser algo de poca importancia. Voy a repetirlo nuevamente. Lo que pasa al ser humano es considerado como algo muy grande. Pero en realidad,
para el Dios Todopoderoso es algo de poca importancia. Quiero ir a la lectura del día de hoy. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13 al versículo 27, y quiero que ponga usted mucha atención. Capítulo 3. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: Esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Hareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Bien, estamos reflexionando en el tema, y quiero analizar esta parte de la escritura bajo 3 aserciones espirituales, como normalmente lo hacemos. Vamos con la primera aserción espiritual, y es cerrando filas con Dios. Como dije, perfecto, cerrando filas con Dios. En este pasaje bíblico vemos una interacción entre el profeta Eliseo y el rey de Israel. El rey busca la ayuda de Eliseo para luchar contra los moabitas. Pero Eliseo inicialmente rechaza al rey, diciéndole que busque ayuda de los profetas de sus padres. El rey insiste en que necesita la ayuda de Eliseo, porque cree que Jehová es quien lo ha reunido allí con nosotros, reyes, para derrotar a los moabitas, y él tiene la convicción también de que Elías es un hombre de Dios. A veces no se aceptan a ciertas personas porque no son agradables las palabras que nos dicen, y no porque tengan algo contra nosotros, sino que en realidad Dios los manda para exhortarnos, y no a todos nos gusta que nos exhorten o que nos aconsejen. Y a veces los rechazamos, pero estamos conviccionados de que en realidad Dios los usa. Y en este pasaje nos muestra la relación tensa entre los reyes de Israel y los profetas de Dios. Y en este caso, aquí se nos da a entender que el rey no merece la ayuda de Dios debido a su infidelidad, debido a su violación a los mandamientos de Dios. Así que por el momento tenemos una pregunta en el aire para ti, y es: ¿por qué rechazó Eliseo al rey de Israel? Una buena pregunta. ¿Por qué lo rechazó? Veamos esto. Eliseo rechaza al rey de Israel porque cree que el rey ha buscado la ayuda de Dios solo porque le conviene, para su conveniencia.
Eliseo quiere que el rey muestre su compromiso con Dios y la obediencia a sus mandamientos antes de ofrecer su ayuda. Debemos recordar que Dios no está disponible para nosotros solo cuando nos conviene. Debemos buscar la voluntad de Dios en todo momento y ser obedientes a los mandamientos de Dios. También debemos tener en cuenta que la ayuda de Dios no es un derecho, sino un regalo que se nos da cuando lo buscamos con humildad y cuando obedecemos su voluntad. En 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 13, aquí podemos tener una ayuda para reflexionar sobre el nivel de fidelidad en nuestra vida diaria al seguir a Dios. Aquí la pregunta que podríamos colocar sería: ¿estamos buscando constantemente su voluntad? Incluso en los momentos en los que las cosas parecen no ir bien. Y podríamos insertar una pregunta más: ¿estamos dispuestos a hacerlo todo para obedecer a Dios y llevar a cabo su obra? Y también podemos reflexionar sobre nuestra relación con los demás. Y la pregunta para ti y para mí sería aquí: ¿somos selectivos en cuanto a quién damos nuestra ayuda o apoyo? Y otra pregunta sería: ¿necesitan nuestros amigos, nuestros familiares o compañeros de trabajo nuestra ayuda ahora mismo? Wow. Porque el rey está pidiendo la ayuda de Eliseo y Eliseo no quiere apoyar. Tienes que buscar a Dios. Y podemos decir: estamos haciendo lo mismo, en realidad estamos actuando por celo al Señor, o porque nuestros instintos humanos no quieren ser servidores en ese momento. Una pregunta más sería: ¿qué podemos hacer para ofrecer nuestra ayuda y hacer una diferencia positiva en la vida de las personas? Mira, podemos aplicar este pasaje en nuestra vida diaria a buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos y mirar más allá de nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos para tratar de hacer una diferencia positiva en la vida de otras personas. También debemos recordar que nuestra ayuda no es un derecho y debemos ser agradecidos cuando Dios nos extiende su mano, cuando Dios nos quiere ayudar. A medida que buscamos la ayuda de Dios, la ofrecemos a los demás, recordemos siempre ser humildes y obedientes, mostrando nuestra fe en acción. Este hecho histórico se centra en la historia de los reyes de Israel y Judá. Y lo podemos ver en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Es parte de la narración que cuenta la historia de una alianza entre el rey de Israel, entre el rey de Judá y el rey de Edom. Ellos necesitaban ir a luchar contra Moab, ya que este último se había rebelado contra el dominio israelita, pero los tres se habían juntado: Judá, el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y dijeron: vamos a hacer una alianza, vamos a ir contra el rey de Moab, que está rebelado contra nosotros, lo vamos a aniquilar, lo vamos a someter. Pero la pregunta es: ¿está Dios de acuerdo con eso? ¿Qué pregunta, no? Que a veces se junta mi amigo, mi amiga, y vamos a hacer esto y esto otro. La pregunta siempre debe estar allí presente: ¿está Dios de acuerdo con esto? Puede ser muy positivo lo que están pensando nuestros amigos o nos están invitando a hacer, pero la pregunta siempre debe estar latente: ¿está de acuerdo Dios con esto? ¡Wow! Durante la expedición militar, el ejército quedó sin agua. Eran tiempos de sequía, un desierto árido. Esto puso en peligro la sobrevivencia del ejército, de los habitantes de la región, de los tres países o los tres reinos, Judá, Israel y Edom. Así que fue entonces cuando el rey de Israel buscó la ayuda de Eliseo. Eliseo es un hombre de Dios, tenía sus propios profetas, pero él reconocía que Eliseo tenía una gran verdad en su corazón que debía ser escuchada. Entonces el profeta tiene que ir porque el rey necesita su ayuda, quiere pedirle ayuda. Y este fue el momento en que tuvo lugar este comentario de Eliseo y su respuesta. Léalo por favor en 2 de Reyes capítulo 3,
versículo 14. Al leer este versículo notamos que Eliseo hace una declaración de autoridad en el nombre de Dios. Y él jura por el Dios Todopoderoso diciendo al respecto que él siente por el rey que él siente respeto por el rey de Josafat. El rey Josafat era el rey de Judá. Escuche, está reconociendo en cierta manera el grado de bondad y de temor de Dios que había en Josafat. Está diciendo en pocas palabras: mira, tú eres un patán, eres un travieso. Pero el hecho de que esté aquí Josafat, eso inspira respeto. Vea, estos dos detalles son importantes. Sin embargo, está diciendo esto de que yo conozca a Josafat, que es un hombre de Dios, que está buscando al Señor. Esto no me obliga a ayudarte en este momento. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? En otras palabras, Eliseo estaba demostrando que él no era afectado por una simple adulación del rey de Israel, sino que demostraba ser un profeta fiel de Dios, que solo iba a actuar según la voluntad de Dios. Este texto bíblico de 2 de Reyes 3:14 nos enseña la importancia de ser fieles a Dios y no comprometer nuestra fe. Eliseo fue capaz de resistir la presión del rey de Israel y cumplir con su deber como siervo de Dios. Miren, al igual que Eliseo, debemos tener la suficiente fe y el suficiente temple emocional para resistir la tentación y seguir el camino correcto, incluso cuando pueda haber un desacuerdo con las autoridades o las personas que nos rodean. Siempre debe aflorar y debe mantenerse muy en alto nuestra convicción a los principios de Dios, voluntad de Dios. Así que el tema de hoy puede ser una poderosa fuente de motivación para aquellos de nosotros que a menudo nos sentimos atrapados en situaciones complicadas y comprometedoras. Podemos aplicar el ejemplo de Eliseo en nuestra vida cotidiana, tomando decisiones basadas en nuestra fe y en nuestro compromiso con Dios, incluso si esto significa entrar en una oposición. También podemos relacionar este versículo con nuestra vida de oración en momentos de desesperación y confusión. Podemos apelar a la misericordia y a la gracia de Dios en el nombre de Jesucristo. Escuche esto. Así que de esta misma manera, como Eliseo juró en el nombre de Dios, sabiendo que Dios tiene poder y autoridad sobre todas las cosas, podemos orar confiados en que Él va a guiarnos y nos va a ayudar en todo momento. Ese es un recordatorio poderoso de la fidelidad y de la confianza en Dios y la importancia de seguir su camino, incluso cuando las cosas parecen difíciles o poco claras. Es una inspiración para mantenerse firme y mantener allí nuestro corazón, nuestra convicción, sabiendo que Dios está de acuerdo, está de nuestro lado y que va a pelear por nosotros en su momento. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, vamos a la aserción número 2 y es cosa sencilla pero poderosa. Como dije, cosa sencilla pero poderosa. Bien, en la actualidad, la música sigue siendo una herramienta poderosa para conectarnos con Dios y con nuestra espiritualidad. De hecho, muchos estudios han demostrado los efectos positivos de la música en nuestro estado de ánimo, emociones, en nuestro bienestar psicológico. Así que la música, escuchar la música que exalta a Dios puede traernos una sensación de paz y armonía interior que nos va a ayudar a alejarnos del estrés y de la ansiedad. Estoy hablando de la música cristiana. No sé qué música escuche. Pero aquí hay un ejemplo de cómo Dios se manifiesta muchas veces en este aspecto y no está aislado. Hay casos, muchos casos parecidos. Y escuche esto, el profeta Eliseo, a la insistencia del rey que dijera lo que Dios quiere o lo que Dios disponía en ese momento, el profeta dijo: a ver, alguien que toque la música, que tañe, que toque bonito el arpa, la trompeta y que provoque una melodía sagrada aquí que adore a Dios. Y entonces Dios comenzó a fluir en la vida del profeta Eliseo. Escuchen. Así que la música no solo es importante para nosotros a nivel personal, sino también puede ser utilizada
en nuestras comunidades cristianas. Pero depende de qué música, qué dices, qué cantas. Eso es muy importante. Así que esta es una forma en que nosotros podemos adorar y honrar a Dios. Por medio de la música. Podemos expresar nuestra gratitud, nuestro amor por nuestro Creador. Y hay una palabra aquí que tenemos que analizar que dice: la mano de Jehová vino o posó sobre Eliseo. Y aquí es donde tenemos que analizar qué significa eso. Podemos entender que se refiere a la presencia y al poder de Dios manifestándose a través del profeta en ese momento. Comienza a fluir la música, comienzan a tocar los músicos y comienza a fluir Dios. Dios viene sobre él, su mano de Dios, su presencia de Dios viene sobre Eliseo en ese momento. ¡Wow! Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo la música puede ser utilizada para invocar la presencia y la ayuda de Dios en nuestras propias vidas. Es precioso, yo tengo esa experiencia. Ya sea en momentos de alegría o ya sea en momentos de dolor, siempre habrá un efecto poderoso. Es importante destacar que el poder de la música está en la intención con la que es utilizada. Así que tú sabes en qué momento vas a buscar a Dios, pero ¿para qué vas a utilizar esa música? Por tanto, es necesario que seamos conscientes de la música que escuchamos, las letras que cantamos, la actitud que transmitimos a través de ella. La música puede ser una herramienta positiva para nuestra vida espiritual, pero también puede tener un efecto negativo si la utilizamos para alimentar nuestras emociones tóxicas, nuestras actitudes poco saludables. La música es un medio para invocar la presencia de Dios en nuestra vida. Y como esta puede ser utilizada como una herramienta positiva o una herramienta negativa, dependiendo qué tipo de música, qué es lo que escuchen. A veces cantamos canciones que nada tienen que ver con la vida espiritual. Y canciones que a veces contradicen el plan de Dios. Es muy importante eso. Tenemos que utilizarla para alimentar nuestras emociones tóxicas o actitudes no saludables. Entonces estamos dentro de un problema. La música debe ser utilizada para invocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Aquí lo estamos mirando. El tañedor comienza a cantar, los tañedores comienzan a cantar, Dios se comienza a manifestar en la vida del profeta Eliseo. Una herramienta poderosa, es una conexión espiritual con Dios. ¡Qué tremendo!, ¿no? Así que este tema nos invita a reflexionar sobre la intención y la actitud que tenemos al utilizar la música en nuestras vidas. Y cómo podemos hacer de ella una herramienta para nuestro crecimiento emocional y espiritual. Los israelitas, liderados por el rey Joram, se presentaron para ir a la guerra contra ellos, pero se encontraron con el problema de la falta de agua en el camino. Y es en este momento de la manifestación de Dios, escuche esto, que se produce un mensaje, o se da un mensaje poderoso que va a beneficiar o que va a traer una bendición a este plan. El plan que tiene el rey de Judá, el rey de Israel y el rey de Edom de forma unida. Así que el profeta Eliseo les dice a los reyes, a los tres reyes: hagan muchos estanques. Está recibiendo la bendición de Dios, los mensajes de Dios, está recibiendo la orden de Dios, la visión de Dios. Y les comienza a decir: hagan muchos estanques en el valle, en el desierto en que se encuentran. Hagan muchos estanques. Y yo creo que esto trastorna la mente de todos ellos. Esta era una orden aparentemente simple, pues en realidad era un llamado de dos vertientes. Era un llamado de dos vertientes. Escucha esto.
¿Cómo vamos a hacer estanque en el desierto? Hay una gran sequía. No hay agua. Y queremos ir a la guerra, no ir a trabajar. Ustedes hagan estanque en el desierto. Muchos estanques en el desierto. ¿Y dónde vamos a llenarlo si no hay agua? ¡Wow! Les repito, aquí hay un llamado de dos vertientes. Primero, lo llevaba tanto a la confianza en Dios, así como a la acción urgente. La fe es acción. ¿Ustedes están confiando en Dios? ¿Quieren confiar en Dios? Muévanse. No se puede tener la manifestación de Dios sin acción. No se puede tener la manifestación de Dios de una forma pasiva, inactiva, a brazos cruzados, esperando que Dios lo haga. No, hay que hacer una acción urgente. Sí, pero necesito de Dios. Necesitas accionarte urgentemente. Aquí se nos muestra la importancia de confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles y aparentemente imposibles. Los israelitas se encontraron en una situación crítica. Poca agua, no había agua. Y rodeados de enemigos. Y pudieron fácilmente caer en el desánimo y la desesperanza. Sin embargo, la orden de Eliseo, que vieron que era por una manifestación de Dios, de hacer muchos estanques en el valle, fue un recordatorio de que Dios está siempre presente y que Él se mueve de una forma no convencional y sobrenatural. Así que Dios estaba dispuesto a proveer para sus hijos si confiaban en Él, y les iba a dar paz y les iba a dar fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío. Y es lo mismo para ti y para mí. Podemos saber que en Él vamos a encontrar el apoyo y la ayuda que necesitamos. Este versículo nos muestra la importancia de la acción y la iniciativa en nuestras vidas. No podemos simplemente sentarnos y esperar que Dios resuelva todos nuestros problemas. En lugar de ello, debemos actuar. Debemos movernos, debemos hacer nuestra parte, lo que nos toca a nosotros para superar las dificultades que se presentan. Recuerden el caso de Lázaro. Lázaro está en la tumba, tiene 4 días. El Señor va a resucitarlo. Dios tiene poder para levantarlo, el César. Jesús tiene poder para levantarlo. Pero solo pide una cosa: quiten la piedra. Hay que actuar. Señor, es que llegue ya. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, y creer implica acción. Hay que quitar la piedra. Wow. Tienes que quitar la piedra. Vamos a la sección 3. Llevados por el emocionalismo. Como dije, llevados por el emocionalismo. Así como Dios prometió agua a los pueblos de Judá y de Israel, podemos analizar en 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 17, Dios también promete provisión y satisfacción a sus pueblos para el día de hoy. Dios nos dice en Filipenses 4:19, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Escuchen, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, a todas tus cosas. Pero ¿cómo si no hay esto y esto otro? No sé, Dios proveerá. Y Dios le está diciendo a ustedes, hagan las zanjas, Dios proveerá, irá a llover. No hay señal de que llueva, y en realidad no llovió, porque dijo, ni vas a ver llover, ni vas a ver viento, no vas a ver nada. Entonces, ¿cómo se van a llenar los estanques? Algo impresionante. Ustedes solamente háganlo y Dios hará la parte que le toca hacer. Tienen que activar su fe. ¿Quieren ir a la guerra? Háganlo. Podemos confiar en que Dios proveerá para nosotros. Escuche, al día de hoy, la promesa no es necesariamente que obtendremos todo lo que vamos a desear, pero sí podemos confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. El mensaje principal en este versículo es que Dios es poderoso y puede hacer cosas que parecen imposibles a nuestros ojos, hacerlas posibles. ¿Te acuerdas que Él se mueve en lo sobrenatural? En 2 de Reyes, capítulo 3, versículo 17, Dios prometió proveer agua a
a través de un medio que no podía ser visto. Lo que significa que no podemos limitar a Dios a nuestras expectativas, a nuestras ideas humanas, a nuestros pensamientos, a nuestras estrategias. No, no, no. A veces nuestras oraciones pueden parecer imposibles, pero debemos recordar que nada es imposible para Dios. Debemos aprender a confiar y a depender de Dios en todo momento. Escuchen esto. ¿Cómo van a llenarse los estanques? ¿Quién va a traer el agua del mar? ¿En qué recipiente? Necesitamos mucha gente. Va a haber movimiento. Los de Moab verán y nos atacarán en ese movimiento. Miren, no te estreses. Ese es tu plan, esa es tu forma de pensar. Dios tiene su propio proyecto. Tiene su propio plan. Dice la palabra que en ese momento comenzó a fluir el agua. Veneros en el desierto permitieron que el agua brotara. Escucha, esto tan impresionante. Ya, pero ¿cómo? Si aquí no había agua, aquí no había venero. Es imposible encontrar venero en el desierto. Dios hizo que veneros surgieran y brotaran agua en el desierto, y el agua comenzó a deslizarse por todo el desierto, y lo que hizo esa agua llenar los estanques que estaban hechos. Todos, comenzó a fluir el agua por esos veneros hasta que se llenaron todos los estanques que habían hecho. ¡Wow! ¡Qué tremendo es Dios! No hubo ninguna tormenta, ningún aguacero, ningún viento. Dios es impresionante. Debemos confiar constantemente en Dios para que nuestras necesidades que surjan sean impactadas por el poder del Eterno. No debemos limitar a Dios a nuestras propias expectativas, porque Él siempre tendrá planes y su forma de actuar totalmente van a ser diferentes a las que nosotros imaginemos o pensamos. Es importante actuar con fe y actuar con confianza en el poder de Dios para suplir nuestras necesidades. En Mateo capítulo 21, versículo 22, Jesús nos dijo: todo lo que pidieres en oración, escucha, creyendo, lo recibiré. Si nuestra petición está en línea con la voluntad de Dios, podemos confiar que Él nos va a escuchar y nos va a responder. Qué tremendo, ¿no? Eliseo indicó que el agua se volvería roja como la sangre. En realidad, fue una mera expresión. Toda esa zona de Edom es una zona de tierra roja. Así que al amanecer al día siguiente, los ejércitos enemigos suben a la colina, se quedan observando hacia el valle donde iba a haber el ataque o la guerra contra sus enemigos, y pudieron observar un espejismo del desierto que hacía que las aguas se vieran rojas, que había sangre allí. Y en consecuencia creyeron que se habían peleado entre ellos mismos, que habían sido derrotados. Este milagro no solo fue una señal de la intervención divina, sino también de una muestra de la soberanía de Dios. Dios no solo se preocupaba por el bienestar de su pueblo, sino que también tenía el control sobre todo lo creado, incluyendo la naturaleza. ¿Quién podía hacer que en el desierto fluyeran veneros con agua? O se surgieran veneros y fluyera agua. Y sobre una tierra árida, sobre una tierra roja, que iba a provocar un espejismo de inmensos estanques de sangre. ¡Wow! En este pasaje de la Biblia encontramos un acto impresionante. Es impresionante. Miren, los enemigos se pusieron a temblar. Por supuesto que perdieron la batalla. Y cuando se vieron perdidos, sucede un acto que es difícil de comprender y aún es muy difícil de aceptar. El sacrificio de un hijo por parte de un rey, del rey enemigo. Esto es lo que ocurrió cuando el rey de Moab vio que estaba derrotado. Vio que dijo: bueno, si se mataron, esto es un caos. Yo soy un hombre muerto. Y dice que decidió sacrificar a su hijo. Esto es lo que ocurrió cuando el rey de Moab decidió que la única manera de vencer a Israel
era sacrificando a su propio hijo en el muro de la ciudad. Esto es lo que lleva a la desesperación. Cuando no tenemos nadie que nos ayude, estamos fuera del plan de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la ayuda de Dios. En primer lugar, debemos entender que el sacrificio de seres humanos no es algo que Dios apruebe o permita. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar varias referencias de Dios rechazando del sacrificio humano. Lean los Levíticos 20, versículo 2, versículo 3, versículo 5. Y lean Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Lo va a encontrar. El acto de sacrificar a un hijo es repulsivo e inhumano. Podemos extraer una enseñanza valiosa de este pasaje. En la Biblia encontramos una sucesión de reyes y líderes que cometen errores graves y que llevan a sus pueblos por caminos equivocados. Este acto de sacrificio de un hijo es un ejemplo extremo de cómo la desesperación y la falta de fe pueden llevarnos a tomar decisiones terribles en lugar de confiar en el verdadero Dios, en el Dios de lo imposible. Buscar una guía equivocada y no la guía y la protección de este Dios poderoso. El rey de Moab se rindió a sus propias pasiones, sus propios deseos. Así que el verdadero éxito está en hacer la voluntad de Dios simplemente. En lugar de tratar de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y nuestra propia sabiduría, debemos depender de Dios y seguir su voluntad. De esta manera podemos estar seguros de estar caminando por el camino correcto y de estar haciendo lo que es justo y agradable a sus ojos. Y aquí en conclusión, aunque este pasaje de la Biblia puede parecernos difícil y repulsivo, podemos extraer valiosas enseñanzas de él. Recuerda la importancia de confiar en Dios en todo momento y en todas las situaciones. Y también este pasaje de la Escritura de hoy nos enseña la importancia de seguir su voluntad en cada situación, en cada momento de nuestra vida. No hay nada que sea difícil para Dios, todo es posible para Él. Bien, quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente. Quienes están bajo la mano de Dios podrán experimentar la victoria en cualquier situación. Por lo tanto, debemos eliminar la desconfianza y la incredulidad que subestiman el poder de Dios. Todo lo que pueda suceder en este mundo es insignificante para Dios. Sin importar cuán grande parezca la realidad que podamos ver, nuestra convicción se debe mantener fiel al Todopoderoso. Quiero repetirlo nuevamente y digo lo siguiente. Quienes están bajo la mano de Dios podrán experimentar la victoria en cualquier situación. Por lo tanto, debemos eliminar la desconfianza y la incredulidad de nuestra vida que pueden muchas veces subestimar el poder de Dios. Todo lo que pueda suceder en este mundo es insignificante para Dios, sin importar cuán grande parezca aquella realidad que podamos estar observando, que podamos estar viviendo, que podamos tener como experiencia. En realidad Dios es más grande que toda situación, que todo problema que podamos vivir. Nuestra convicción se debe de mantener fiel al Todopoder. Dios te bendiga, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo mes. Y solamente te pido que pongas atención en este tema de esta canción. Dios te bendiga. Se moverán por su
Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me salvó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Desde pequeños nos hacemos preguntas como: ¿existe Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz? Si desde niños les enseñamos que todas las respuestas las tienen en Jesús, ya saben a quién acudir. Yeah, I Love Jesus, el devocional para los niños.